Señor presidente, Janet Galindo, de Grupo Transmedia, La Chispa. Señor presidente, creo que sí es un tema obligatorio los acontecimientos que se dieron ayer en Morelia tras el asesinato de Mora, que en Morelia, Michoacán. Ay, yo dije. ¿Qué es lo que piensa usted? ¿Cuál sería su opinión tras todos estos acontecimientos que se están dando? ¿Cree que esto es algo que está, pues, que podría desestabilizar tras todos estos acontecimientos? No, mire, es muy lamentable lo que sucedió. No deja de preocupar y es muy triste, doloroso para familiares cuando una persona es asesinada. Nosotros lo lamentamos mucho. Esto que está sucediendo, pues tiene como antecedente, aunque a veces se olvida, lo que se provocó en el pasado. Este es un remanente de la violencia que se auspició y permitió desde el gobierno. Acuérdense de que hubo un narcoestado en México durante el gobierno de Felipe Calderón, del secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, que está preso, acusado de complicidad con narcotraficantes. Aplicó una estrategia de eliminación de unos delincuentes y de protección a otros. No hay que olvidar que de manera irresponsable, inhumana, Felipe Calderón declara la guerra precisamente en Michoacán, en la Tierra Caliente, ahí cerca de Buenavista, en Apatzingán. Fue de sus primeros actos de gobierno, mal aconsejado, queriendo quedar bien con las organizaciones extranjeras, las agencias extranjeras, para buscar legitimidad, porque se habían robado la presidencia de la República. Entonces le pegó un garrotazo a lo tonto, al avispero. Todavía creo que tenemos por ahí la imagen donde llega allá donde ayer asesinaron a Hipólito Mora. Sí, en el municipio de Buenavista, muy cerca de Apatzingán. Ahí llega vestido de militar y declara la guerra. Al mismo tiempo que su secretario de Seguridad Pública está vinculado con organizaciones del crimen organizado y se combatía a unas bandas y se protegía a otras. Eso era lo que sucedía. Y termina ese sexenio de horror por
asesinatos, masacres, desaparecidos. Y el nuevo gobierno de Peña Nieto se propone enfrentar la violencia organizando a guardias civiles, autodefensas. Las autodefensas. Los delincuentes de entonces declaraban de que las autodefensas tenían también vínculos con grupos de criminales. Ponen a pelear al mismo pueblo, enfrentan a unos con otros. Entonces, todo eso es lo que heredamos. Y estamos llevando a cabo otra estrategia, por cierto, muy cuestionada por estos que aplauden. AMLO reacciona al asesinato de Hipólito Mora, un remanente de violencia que auspició el gobierno de Felipe Calderón. El presidente lamentó la muerte del ex líder de las autodefensas de Michoacán y dijo que no se pudo evitar su asesinato. El presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó la muerte de Hipólito Mora, ex líder de las autodefensas de Michoacán, quien fue asesinado ayer durante un atentado en su contra en la comunidad Felipe Carrillo Puerto, en el municipio de Buenavista. Es muy lamentable lo que sucedió, no deja de preocupar, es muy triste, doloroso para familiares cuando una persona es asesinada. Nosotros lo lamentamos mucho, dijo en su conferencia mañanera. El mandatario acusó que el asesinato es un remanente de la violencia que se auspició y permitió desde el gobierno durante la administración de Felipe Calderón, el cual calificó de narcoestado. Esto que está sucediendo tiene como antecedente, pero a veces se olvida lo que se provocó en el pasado. Esto es un remanente de la violencia que se auspició y permitió desde el gobierno. Acuérdense de que hubo un narcoestado en México durante el gobierno de Felipe Calderón, del secretario de Seguridad Pública que está preso acusado de complicidad con narcotraficantes, afirmó López Obrador. Audían la represión o se callaban con la violencia que imperaba. Es más, llegaban a acuerdos los medios de información con el gobierno para no difundir noticias que tenían que ver con la violencia. Muy distinto de lo que pasa ahora. Hoy es 8 columnas este lamentable hecho en el Reforma y seguramente en todos los medios, con honrosas excepciones. Pero antes se callaban por completo. Entonces estamos aplicando una estrategia distinta, atendiendo las causas, porque no se puede enfrentar la violencia con la violencia. Todavía hay quienes quieren que regresemos a masacrar a seres humanos. No lo vamos a hacer. Ya no es la misma estrategia y estamos avanzando, atendiendo las causas, atendiendo a los jóvenes, garantizándoles la oportunidad de estudio, de trabajo y también buscando que las autoridades no estén al servicio de la delincuencia, como era antes, que la Policía Federal que existía
ahora Guardia Nacional. Hoy, por cierto, se cumplen 4 años de la creación de esta institución y está dando muy buenos resultados. Tiene aceptación de la gente. También contamos con el apoyo de la Secretaría de la Defensa, de la Secretaría de Marina, y todos los días estamos enfrentando el flagelo de la violencia. Claro, se enraizó mucho, pues lo promovieron, era una forma de vida, abandonaron al pueblo, abandonaron a los jóvenes y se dedicaron los gobernantes y los de la cúpula económica a saquear a México y al mismo tiempo descuidaron y toleraron la delincuencia organizada. Descuidaron al pueblo y toleraron las acciones de la delincuencia organizada. Entonces, todo eso lo heredamos y ahí vamos avanzando. Y no es fácil, pero es la estrategia adecuada y la vamos a continuar. Vamos avanzando en Michoacán y en todos los estados. Claro, un crimen de esto pues es lamentable y al mismo tiempo pues muy mediático. ¿Y qué información le han dado hasta el momento? ¿Qué es De lo que ha ya había el antecedente de que uno de los grupos que opera en la región estaba queriendo dañar al señor Hipólito Mora. Ya habían ocurrido atentados, había pedido la protección del gobierno. Tengo la información que el gobierno del estado le daba protección. Sin embargo, pues no fue posible evitar que lo asesinaran. El gobernador ha declarado de que habló con él para que saliera de ahí, de La Ruana, que se fuera a Morelia. Tenía una camioneta blindada, nada más que estos delincuentes que han ido quedando de aquellas épocas son muy violentos, tienen armamento de alto calibre y se necesita pues más protección, o sea, que es lo que se está haciendo, ¿no? Vale. Básicamente. ¿Se van a desplegar más? Sí, estamos allá. Incluso se han creado cuarteles y si vemos datos sobre homicidios en los últimos tiempos en Michoacán, ha habido una disminución. López Obrador recordó que Hipólito Mora ya había sufrido ataques en su contra desde noviembre del 2022 por parte de grupos que operan en la región, por lo que el gobierno estatal otorgó medidas de protección al activista. Sin embargo, fue imposible evitar su asesinato. Ya había antecedentes de que uno de los grupos que opera en la región estaba queriendo dañar al señor Hipólito Mora. Ya habían ocurrido atentados, había perdido la protección del gobierno. Tengo la información de que el gobierno del estado le daba protección. Sin embargo, no fue posible evitar que lo asesinaran, comentó López Obrador. Destacó que el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya,
declaró ayer que le había pedido a Mora que saliera de La Ruana y se trasladara a Morelia como parte de las medidas de seguridad. Tenía una camioneta blindada, nada más que estos delincuentes que han ido quedando de aquellas épocas son muy violentos, comentó el gobernador. Hipólito Mora fue asesinado la tarde de ayer cuando viajaba en una camioneta blindada junto con su escolta, quienes también fallecieron.